Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoyen el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Sabia decisión si usted decidiere aportar, poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica. Esta gente que cuida, que reginta esta institución, pero al mismo tiempo son los forjadores, los formadores, los polinizadores para hacer que estos jóvenes sean mañana verdaderos ciudadanos del país. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Muy bien. Bueno, hoy es Día del Periodista. Ay, Dios mío, el periodismo. Los periodistas, dignísima profesión, cuando se ejerce con la seriedad, la responsabilidad de informar, de crear una opinión, de decir la verdad, informar la verdad, los hechos. Y repito, que se cree opinión sobre ellos. Entonces eso hay que hacerlo con responsabilidad. Porque ser periodista es informar o escribir, informando también. Informando escribiendo, o informando hablando, comunicando también. Entonces, eso es vital. Y el periodista todavía vitalísimo es que sea imparcial y objetivo. Esas son condiciones sine qua non para usted llamarse periodista. Hay que ser serio. Pero yo felicito a todos los periodistas que
reúnan esas condiciones que nosotros le estamos poniendo ahí, o las que estamos poniendo, no, reconociendo ahí. Feliz día a los periodistas de la República Dominicana y a los del mundo, sí. No sé si es el día del periodismo mundial, pero es una profesión dignísima, esa es la verdad. Quien la ejerza con esas cualidades que nosotros acabamos de señalar. Bien. Entonces, de economía tenemos que decir lo siguiente. Ese precio del petróleo, eso está preocupando, porque ese precio se ha ido encaramando, el precio del petróleo, y eso no es sano. 86,59 el precio del petróleo que nosotros consumimos. Es un precio muy alto ya, porque estamos hablando que ha subido más de $10. Y para un país como el nuestro, tan petrodependiente, eso es fatal. Y el gobierno que se ha dedicado a subsidiar los combustibles y al mismo tiempo la energía eléctrica tiene un déficit, la administración de la distribución, o mejor dicho, de la comercialización, porque la distribución también puede ser la transmisión y distribución, pero en este caso la comercialización, que está en manos de las EDES, que son, administrativamente hablando, son un fracaso. Entonces este gobierno ha sido un fracaso todavía mayor, porque las pérdidas son mayores que las que tenía antes de llegar al poder. Entonces eso significa pagar $1.500 millones al año por diferencias o deficiencias, porque compran 100, por ejemplo, 100 kilos y solamente pueden comercializar 60 o menos. Entonces esa pérdida, ¿quién la paga? Los préstamos que hacemos en dólares. Eso son los que pagan eso. Es decir, el pueblo dominicano, que aparentemente ve un alivio ahora, pero ve una carga pesada, no ve esa carga pesada que le viene mañana a las generaciones futuras, porque estamos actuando, en cierto modo, somos irresponsables, porque le estamos dejando esa carga a las generaciones que vienen. Léase a nuestros nietos, bisnietos, etcétera, etcétera. Explíquenme usted las dificultades que tendrán estos países como la República Dominicana mañana, porque esa fiesta de hoy hay que pagarla. Esa resaca viene mañana. Siempre me acuerdo yo de citar una expresión de Woody Allen, ese cineasta genial de los Estados Unidos, que le preguntaron en Barcelona, un periodista de Barcelona, parece de esos periodistas del área de farándula y esas cosas, de arte. Woody, ¿qué es lo que tú más cuidas o admiras o cuidas en tu vida? Y él dijo, el futuro. ¿Por qué? Porque eso es lo que me queda de vida. Es decir, hay que cuidar el futuro. Usted no puede poner en perjuicio de las generaciones que están inocentes o que no han nacido, señores, y van a tener que heredar esta situación gravísima. Porque fíjense lo que son esos empréstitos o esas deudas. Tantas veces que nosotros hemos dicho eso aquí. Desde la época de Harman, el empréstito Harman, ese libro que escribió don César Herrera, que uno se cansa de decirle que lo lean a los que bregan con políticas públicas, o los que bregan con política, a los jóvenes que están en la política, de Harman a Trujillo. Esas generaciones que pasaron el lilicismo, y no solo el lilicismo, sino el baecismo, el lilicismo, y todos esos problemas, luego, antes y luego de la muerte de Mon Cáceres,
y hasta la era de Trujillo, el golpe de Estado del 1930 y los problemas que se generaron ahí con la crisis entonces que pasó en el mundo, la crisis del 29, la crisis económica, sorprendió a este país con esa deuda crecida, ya negociada, pero al mismo tiempo ya los americanos habían estado 8 años administrando el país. Desde ese punto de vista, mejor administración que la nuestra, porque la nuestra era el pillaje lo que iba. Los americanos no vinieron y no hicieron un pillaje del Estado Nacional, tuvieron que hacer muchísimas cosas. Claro, endeudaron también parte de esa deuda, se tomó porque muchas obras que ellos hicieron las justificaron con empréstitos. Pero toda esa situación de dictadura y todo eso probablemente lo originó la misma deuda, porque ya en el 29 este país sabía que tenía problemas para pagar con la crisis del mundo. Trajo la dictadura de Trujillo, pero la dictadura pagó. Pagó la deuda, pero tuvimos que soportar ese dictador ahí 30 años. ¿Cuántas generaciones? 2 o 3 generaciones de la República Dominicana fueron víctimas de qué? De ese Harmon. De esos tiempos de Harmon, esos tiempos de Báez, allá en 1870, 1868, 69 y 70, esos años por allá. Porque cuando uno está viendo la realidad, o mejor dicho, cuando uno está viviendo en la fiesta, usted no se da cuenta del problema de la resaca viene después. Que la providencia divina cuide este país. Porque, óigame, con esa deuda externa, pagando 263 mil millones de pesos, hay que pagar de intereses por el servicio de esa deuda en el año 2024. Que Dios nos tome confesados. El precio del cacao, 9.619 dólares. Ha ido bajando de aquellos 10.300 casi, 10.270 y algo, a 9.619, es decir, que ha bajado más de 600 dólares la tonelada. Hay que tener cuidado con el cacao porque, repito, el hartazgo ahí está, decíamos nosotros. Bueno, aquí hay una nota de Bill Gates, que ojalá ese visionario tenga razón, pero yo lo que pienso es que esa nota que él dice, probablemente que desaparezcamos todos por hambre o por guerra o por plagas. Dice Bill Gates, en el área económica está aquí también, en 2035, perdón, no habrá más países pobres. Dios le oiga a usted, Bill Gates, que es un visionario, porque ese señor sí es verdad que ha tenido visión de futuro. Y mírenlo dónde está. ¿Y quién es Bill Gates? Que no es poca cosa. Pero dice Bill Gates que en 2035 no habrá más países pobres. Habrán desaparecidos. Desaparecidos los pobres por inanición, por guerra, por controles biológicos, por pandemias, etcétera, etcétera, etcétera. Habrán desaparecido los pobres, los países pobres, o serán absorbidos por los ricos y quedarán integrados a los países ricos. Bueno, Dios escuche a Bill Gates de la mejor forma. Entonces, el café está a 206 dólares con 88 centavos, ha subido mucho, más de 20 dólares ha subido el precio del café en esta semana. El azúcar 22 y algo, y el oro 2.309 dólares la onza. Muy buen, excelente precio también. Esos son productos de aquí. El café es un producto que lo estamos importando, pero exportamos también y tenemos ciertas cantidades de tareaje sembrada ya en producción de café hace muchos años, pero sabemos de la crisis que tiene ese cultivo. El azúcar, todavía somos un país importante, tenemos una cuota que cumplir con Estados Unidos y cubrimos el mercado local
y parte del mercado haitiano se cubre con la producción nacional. A veces tenemos que hacer importaciones por problemas que todo el mundo conoce, problemas de sequía básicamente, problemas climáticos, pueden dar origen a caída en la producción de azúcar. Eso es lo que tenemos entre estos productos, diríamos, de los commodities que nosotros siempre acostumbramos a leer sus precios, sus comportamientos. Entonces, bueno, señores, vamos a hablar de política. Hemos visto ese eslogan en la política hay que ser primero coherente. Uno quisiera que la gente sea coherente. Y yo creo que esa es una de las principales virtudes que debe tener un político, es que sea coherente. Porque a nadie le gusta ver los políticos con esos zigzag anímicos muchas veces, o casi la mayoría de las veces, actúan en forma zigzagueante. Parece que la conducta política es así, necesita de esos meandros como los ríos, que entran y salen y vuelven y tiran una curva allí como que se devuelven y vuelven. Dios mío, cuántos políticos hay en este país que son así. Entonces, hemos visto que Guillermo Moreno, yo he dicho que Guillermo Moreno es un político de agenda incierta. Partido más o menos pequeño, el que ha tenido sustentándole su liderazgo, y él, repito, tiene una agenda incierta. El partido, y él mismo, porque es un partido que se vende como un partido de izquierda, pero actúa como un partido de derecha, o tiene actuaciones de derecha. Entonces es un partido que usted no sabe cuál es la flecha, para dónde que va esa flecha. Él ha intentado hacer unos eslóganes para fines de campaña, pero como que no han pegado. No sé si es que tiene un mal asesoramiento de publicidad y esa cosa, no sé quién es que le maneja esos asuntos, pero el hombre como que no tiene pegada. Y él ahora mismo ha dicho, o no ahora, sino hace un tiempo que salieron con ese eslogan de que, y el partido PRM lo acepta, de que él sería el senador serio que hace falta. Pero yo digo lo siguiente, ¿cómo usted puede elaborar un discurso así para un partido que tiene una mayoría congresual senatorial, que dirige el Senado, el PRM, el partido que le sustenta a él? Entonces eso es un insulto a los senadores que están hoy en función en el Congreso Nacional. Porque si usted dice que es un senador serio, entonces los que están no son serios, son inserios. No sirven lo que están. Pero no es que sirvan o no sirvan, sino que el partido que sustenta a este candidato está lleno de senadores, entonces que no sirven, pero que van a repetir como candidatos. ¿Y cómo se explica esta contradicción? Entonces, Guillermo Moreno, pienso yo que no ha sido exitoso, por lo menos presentando su candidatura. Porque es que ese es un eslogan insultante a los demás senadores. No entiendo eso, honestamente no lo entiendo. Ojalá él entienda que eso no está bien, porque sería lo mejor para que desista incluso de ser candidato a senador. Y yo creo, pero fue lo que dije el día pasado aquí, que muy bien, eso beneficia a Vinicito, porque yo no creo que el PRM vaya a votar por un candidato que le diga a su propio partido que los senadores que están no son serios, los que se están candidateando al lado de él.
Es decir, se necesita un senador serio, él. Los demás no lo son. Y entonces, vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, entonces vamos a ver. Bueno, hay que tomar las medidas con previsión, hay que tomar las medidas o las acciones las medidas públicas, las acciones públicas. Tienen que tomarse con previsión. No se puede actuar por impulso. Hemos dicho otras veces, muchas veces. Por ejemplo, el dengue. El dengue es una enfermedad que, aunque ataca con dureza y es fuerte y es difícil controlarla, porque ese mosquito no es tan fácil controlar, pero con labores preventivas se le gana mucho espacio a las consecuencias que deja ese mosquito, la picadura de ese mosquito. El dengue ha afectado mucho a la sociedad nacional y el año pasado fue muy duro. Hubo muchos casos de dengue, muchas muertes, muchos niños afectados, niños grandes ya, bebés, de todas las edades. Entonces, hemos visto que el dengue, además, en las áreas, no sé, parece tropicales de América del Sur y subtropicales, ha estado también afectando duramente el dengue. Vi casos hasta por Argentina y esa cosa ahí, eso era inexistente casi todo el tiempo, pero ya, eso no sé si es que ha mutado el mosquito, pero ha alcanzado áreas que no era común ver dengue allí. Entonces es una enfermedad que se puede ayudar con la prevención, pues vamos a hacer la prevención. El ministro de Salud Pública ha señalado que todo está bajo control con el dengue. Es decir, que el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana está
en la etapa de educación y descharratización de la chatarra, de los lugares donde se puede alojar el mosquito por acumulación de aguas estancadas, que se estancan porque llueve o porque se derrama o se descargan ahí por, qué sé yo, aguas negras y no negras, que uno sabe cómo son aquí los desagües en los barrios principalmente, que no hay cloacas, no hay filtrantes, entonces el agua sale a los contenedores, a las calles, se hacen charcos, se aposa el agua allí, el agua ahí se corrompe, como se dice, se pudre, y entonces es un ambiente, es un hábitat ideal para el mosquito. Entonces, esa descharratización, como le llaman en salud pública, y la educación, dice el ministerio, que se están llevando a cabo. Muy bien, pero yo no he visto una fumigación más contra dengue. Cuando aparezcan 20 o 30 casos por ahí, o se llenan los hospitales de nuevo, entonces vamos a volver a las mismas carencias y a las mismas exigencias que se hicieron el año pasado. Entonces, ¿qué pesa mantener una campaña de fumigación y esa descharratización, o no sé cómo que se le llama, chatarros, chatarrarización, creo que se llama esto, no sé cómo sería la... Vamos a ver cómo descharrar. Yo no sé si esa palabra se puede usar. Descharrización. No es descharratización. Las chatarras. Bueno, entonces, las fumigaciones son muy efectivas contra el mosquito. No veo por ningún lado que se ha estado haciendo la labor de fumigación. Repito, cuando venga la crisis, ahí van a aparecer, van a venir las exigencias, las reclamaciones para que se fumigue. ¿Por qué no se puede fumigar ahora? ¿Por qué no se puede ir ganando tiempo con esas cosas? Porque los chatarros, uno sabe que eso sin una participación masiva del pueblo, eso va a ser prácticamente imposible. Salud Pública dice que está llevando a cabo un programa de educación contra el dengue. Ojalá esa campaña se ejecute ampliamente y se pueda concienciar a la gente de que hay que andar a tiempo con eso, porque si se anda a tiempo con eso, repito, muchísimas veces lo he dicho aquí, el control contra el dengue es efectivo. Yo siempre pongo de ejemplo las zonas arroceras del país. La pongo de ejemplo porque si hay aguas estancadas, son en las zonas arroceras del país, porque ese es un cultivo, imagínense que es un cultivo que tiene una etapa que se le llama de anaerobiosis, anaeróbico, porque no necesita del aire, está sumergido. Luego sube y está por de su ahijamiento y de la panícula que salen, etc. Ya necesita, entonces ahí se convierte en una planta aeróbica. Pero en las zonas arroceras debiera haber muchísimo dengue, porque el mosquito le encanta el agua estancada. Y malos drenajes o drenajes, aunque sean buenos, pero se acumula agua por donde quiera. Pero ¿qué pasa en la zona arrocera? Ahí se fumiga, y se fumiga casi, como se dice, cuasi parejo. Porque todas las zonas arroceras del país hay que darle fumigaciones continuas, y se ven en las fumigaciones aéreas, que son muy efectivas, peligrosas, pero son muy efectivas, pero al mismo tiempo también eso crea una neblina. La fumigación aérea crea una neblina
Y eso, señores, si no mata al mosquito, lo espanta. Óigase bien. Por eso, entonces, en las zonas roceras no hay esas epidemias de dengue como se ven más donde hay chatarras acumuladas. Los tiestos, que son lo que causan mayor problema porque se estanca el agua, acumulan el agua en los patios, en las casas, en los techos de las casas, etcétera. Yo creo que esa campaña tiene que andar, que le anden a tiempo, porque así le ganamos terreno a esa enfermedad que es muy dañina, muy peligrosa y que verdaderamente nos ha hecho sentir muy mal a los dominicanos, porque eso le dio con mucha dureza a la población nacional el año pasado, porque le dio a adultos y a niños, eso le dio a todo el mundo. Bueno, muy bien. Don Santiago Ramón y Cajal es un científico, fue un científico español que ganó un premio Nobel de medicina. Fue el hombre que pudo identificar los tejidos en el cuerpo humano. Y eso fue una labor que ganó el premio Nobel de medicina, don Santiago Ramón y Cajal, español. Pero don Santiago Ramón y Cajal tuvo una expresión que siempre yo la he recordado. Lo malo de un error no es cometer el error, sino persistir en el error. Entonces, cuando usted comete un error y logra salvar ese error, más luego recapacita, reacciona y te limpia ese error, usted frena el error, no continúa con el error, entonces es positivo. El gobierno no quiso persistir en el error de seguir negándole los fondos a los partidos de oposición. ¿Y qué hizo? Tuvo que reconocer que estaba actuando mal. Y era lo que estábamos diciendo desde ayer, es que usted está en el camino de la deslegitimarse, de la deslegitimidad. ¿Por qué? Porque usted lo que está actuando en forma atropellante. Usted quiere ponerle palos en las ruedas a la oposición para que la oposición no avance y se quede rezagada y usted lo aplaste. Y hemos dicho nosotros, en política no se puede aplastar, venza, pero no aplaste, porque eso deja mucho resentimiento en la política, más en la política que en cualquier actividad, porque es que los políticos son muy vengativos y como hemos dicho nosotros muchas veces, la historia a la callada se venga. Y el verdadero sabio, decía Tales de Mileto, es el tiempo. El tiempo, que aunque la acción sedante del tiempo controla los furores, pero el tiempo, la historia, las situaciones de la historia tienden a repetirse o se presentan. Luego de estar un tiempo favorable a usted, vienen, como se dice, en forma desfavorable. Entonces el gobierno no puede actuar creyéndose que el poder lo puede todo. Que el poder es para avasallar al otro, que el poder es para destruir al otro. Y eso sabe uno, y ya la experiencia, decíamos nosotros ayer, recordamos los casos del pasado reciente en la República Dominicana, de esos gobiernos que fueron así, y luego cuando salieron del poder vimos cómo se encontraban en una posición ni siquiera defensiva, era verdaderamente ya, era de arrastrarse prácticamente, pidiendo cacao, como se señala vulgarmente o coloquialmente. Entonces el gobierno ha decidido
entregarle los fondos a los partidos políticos, cosa que está muy bien. No puede verlo eso como una derrota, porque es la ley y usted lo que tiene que hacer es cumplir con la ley. Quien ha perdido es el Tribunal Superior Administrativo, que actuaron en forma irresponsable porque todos los jueces conocieron el caso, fallaron el caso, pero no motivaron el caso. Entonces los abogados fueron y quedaron allí como una especie de limbo. Porque entonces, ¿cómo pueden refutar una sentencia que no se sabe por qué fue el fallo? ¿Qué motivó el fallo? Para, si había que recurrir esa sentencia en una instancia mayor, los abogados tenían que saber qué fue lo que decidió la Corte, pero no se supo nada. Entonces el gobierno ha tenido que actuar antes de que el tribunal, bueno, ayer se vencía la fecha, incluso en la fecha en que el tribunal tenía que rendir. Parece como si, ¿qué sensación deja eso? Que tal vez llamaron del gobierno y le dijeron, miren, dejen eso así, no motiven eso para no buscarnos más problemas. Dejen eso así, que nosotros hoy precisamente le vamos a decir a la oposición que le vamos a cumplir, que vamos a cumplir con la ley. Obvien eso, la sentencia, obvienla. No nos den ganancia de causa, obvien eso, que nosotros le vamos a cumplir a la oposición. Y entonces eso se ve como si fuera una injerencia o hubo eso. Realmente, pues eso es una especulación de mi parte. Pero si hubo eso está muy mal, porque eso es una injerencia directa en la función de un juez. Bueno, la verdad que se ve raro eso, porque fue muy coincidente, no hay duda de ello. Y los abogados ya se habían señalado que eso se había vencido el plazo y que no se tomaba y no se sabía cuáles eran los motivos del fallo, cómo se motivaba el fallo. Bueno, increíble. Pero además se ha señalado también la bisoñez, porque el gobierno, todavía el gobierno no aprende en 4 años de ejercicio. Se ha criticado que el señor Paliza, porque uno sabe que eso es una inadvertencia por la misma bisoñez, digo yo. Porque el señor Paliza es el presidente del PRM, entonces no lucía que él saliera diciendo, miren, acordamos entregarle el dinero a la oposición, porque eso era una atribución tal vez de Hacienda o del director del presupuesto, por lo menos, Rijo, que dijera eso. Y sacar a Paliza de eso, porque Paliza no es director administrativo, no es el secretario administrativo, que tal vez pudo haber dicho si estuviera en funciones, pero él pidió una licencia. Se le ha criticado eso, que al pedir una licencia no está en funciones de ministro administrativo de la presidencia, que cabía como el nivel funcionarial de él, entonces no se veía mal, pero así como presidente del PRD se ve mal, del PRM, perdón, se ve muy mal, porque es como si fuera, como si el Estado soy yo, es decir, el Estado es el PRM. El PRM es el partido que gobierna y como nosotros gobernamos, el Estado es nuestro. No, eso no es un asunto del Estado, un asunto de compasión o de que hemos querido actuar de forma dadivosa con la oposición o lisonjera con la oposición o de, qué sé yo, de casi de ¿cómo se le llama esto, hombre? Bueno. No se puede actuar en forma como si fuera una dádiva, un regalo que se está haciendo. Eso es lo que se ha objetado, porque yo quisiera que eso se vea como una inadvertencia, la misma bisoñez. Una inadvertencia del propio Paliza, que no tiene esa experiencia, digo yo, administrativa, pero es que no consultan. Miren, presidente, se vería bien que diga yo eso, que anuncie yo eso, que estoy fuera de mis funciones públicas, como funcionario público, mejor dicho, porque tengo funciones públicas como presidente del partido, pero no luce que yo como presidente del partido
haga este anuncio. Es mejor que lo haga el director de presupuesto o Hacienda, que son los que manejan esas cosas. Pero ahora se ha ganado esa crítica. Bueno, lo que quería decir, la expresión que quería era de perdonavidas, como le han señalado al señor Paliza. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, recuerden que el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta todas las semanas. Nos trae temas de interés para los dominicanos, sus lectores de su blog. Emociones fuertes en un sagrado tiempo. Eso es su recto juicio, como hemos señalado otras veces, el recto juicio de razón y de palabra del doctor Marino Vinicio Castillo. Bien, entonces, bueno, señores, Estados Unidos, vimos la decisión de Amnistía Internacional. Señores, la verdad que nuestros gobiernos, nuestros gobernantes, la República Dominicana, los últimos 4 gobernantes que hemos tenido nosotros, son gobernantes temblorosos con respecto a la situación de Haití. Han sido verdaderamente temblorosos. Y han sido temblorosos por el problema que nosotros hemos señalado aquí de la facilidad de acceso a la bóveda extranjera. Es decir, que la bóveda extranjera está abierta para esos gobernantes que hemos tenido endeudadores. Y al ser endeudadores, esa bóveda no se cierra, pero al mismo tiempo son tolerantes con la situación haitiana, porque una cosa va con la otra. He señalado yo en forma quizás arbitraria, ignorante, porque no es algo que yo tenga documentado, de que bóveda, deuda y haitianidad o migración o asentamientos haitianos o acogida de haitianos tienen una relación directa, o fusión poblacional, e incluso la fusión de los estados
de los dos estados, que es lo más extremo de una fusión con respecto a Haití. Porque hemos dicho nosotros, repito, en forma atrevida, porque yo no tengo documentación, ni siquiera tenemos una información oficial que diga que la deuda sería condonada, porque este país, el nivel de deuda que tiene ya no lo resiste, que sería condonada si asumimos Haití. Es decir, en un futuro, República Dominicana se asume Haití como Estado, fusión de Estado, que es lo más extremo, y que según la sabiduría de Balaguer, su experiencia dijo que eso no podía ser así, que no iba a haber una fusión de Estado porque los haitianos son muy nacionalistas y nosotros que somos nacionalistas también, es muy difícil que cedamos a que desaparezca uno de los estados, en este caso el Estado haitiano, que es el más débil. Por tanto, ya uno como dominicano, nosotros no tememos a una fusión de Estado, asumiendo a un hombre como Balaguer, como fue Joaquín Balaguer, un hombre de visión, de Estado, un hombre de Estado, un doctor de Estado, más que un hombre de Estado, un doctor de Estado, Joaquín Balaguer. No porque le llamaran el doctor a él, no, sino el doctorado que da, la sabiduría que da a manejar el Estado, como él supo hacerlo Joaquín Balaguer. Entonces lo que hay es una fusión poblacional, lo que hay en el ambiente. Es decir, llenarnos a nosotros de toda esa escoria haitiana, vaciarla en República Dominicana y hacer de República Dominicana una nación superpoblada de negros y mulatos en su mayoría, blancos siempre escasísimos, pero el mulato claro desaparecerá y nosotros quedaremos en esa sombra, en esa oscuridad, y seríamos todos dominico-haitianos. La República Dominica-Haitiana más grande del Caribe, la más poblada, será la República Dominica-Haitiana, con 25, 30 millones de habitantes habrán aquí, porque son roedores los haitianos pariendo las haitianas, mejor dicho. República Dominicana absorbe esa población que siempre ha sido preocupante para los Estados Unidos por el asunto de los Bow People. Eso que yo estoy diciendo ahora, hace años que nosotros lo venimos repitiendo. Después de entrar en conciencia, luego de aquellas expresiones de Balaguer, que mucho entramos en conciencia en la República Dominicana, fuimos asumiendo esa situación de que Estados Unidos le temía al Bow People. Es decir, la situación que vive Europa hoy con las pateras africanas, y no solo africanas, sino de Asia Menor y esa Asia Central y la parte de Medio Oriente y todo eso, todos esos flujos migratorios y subsaharianos que van hacia Europa, esas pateras, miles, cientos de miles de africanos y asiáticos cruzando el Mediterráneo para desplazarse a Europa. Estados Unidos le teme como el diablo a la cruz a esos Bow People, como le llaman ellos. Esas pateras de Europa son los Bow People para Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha querido derivar a esa gente para acá para que no se le aparezcan por allá. Muy bien. Eso es entendible y no hay un dominicano que no lo sepa. Pero en Amnistía Internacional no saben eso. Ellos sí es verdad que no saben, porque eso están en las nubes, como se dice. Eso están en Marte. Eso no están en la Tierra. Pero ¿por qué pasa eso? Porque Amnistía Internacional, que tiene su eslogan de que es para rendir cuenta, esta es una institución para pedirle cuentas a los poderosos que abusan de las minorías, pero decía yo, a los poderosos de los países débiles, no de los países fuertes, porque señalábamos nosotros el caso, por ejemplo, de Rusia, el caso, por ejemplo, de Francia, en Italia, la Meloni, esos dirigentes expulsan
¿Cómo expulsan inmigrantes? Amnistía no aparece por Europa porque sabe que ahí los países de Europa son potencias económicas y geopolíticas. Entonces a República Dominicana le quieren clavar las espuelas diciéndonos que nosotros somos racistas porque repatriamos haitianos. Pero no le critican a Estados Unidos que repatrian. Y hoy las declaraciones de los Estados Unidos que van a repatriar todas las pateras o los botes que lleguen ahí, que es para Haití que vuelven. Para Haití. Pero Amnistía Internacional no dice tal que es mía. Ahí están. Vamos a ver los boat people. Una patera de esa, un barco lleno de haitianos serían devueltos por los Estados Unidos. Pero ¿cuál es el tratamiento que Estados Unidos le da de racista? No solamente de racista y de nazis a los haitianos. Que nosotros no le damos ese tratamiento. Miren eso. Eso es en Texas. Entonces, República Dominicana, miren cómo lo tratan. Eso fue una funcionaria de los Estados Unidos que vino a que nosotros debiéramos respetar los derechos de los haitianos. Y miren cómo tratan en Texas, en territorio norteamericano. Miren cómo tratan a los haitianos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacerle caso a todos estos hipócritas? Los gobiernos dominicanos, temblorosos, temerosos de que no puedan usar la bóveda como la usan, que le pongan restricciones. Miren ese barco, a eso es que Estados Unidos le teme. Ustedes se imaginan 500 barcazas de estas, cargadas de negros, pobres, humildísimos y enfermos para los Estados Unidos, a las costas de Estados Unidos. No, pero no es que ellos nos van a derivar eso para acá, el bote. No, ellos lo que quieren es que la gente venga para acá y que la presión que hay en Haití no se derrame hacia las costas de los Estados Unidos. Pero no aparece Amnistía Internacional. Usted puede estar seguro que la llamada que le hizo el señor Blinken, que según se ha señalado hoy, llamó al presidente Abinader. ¿Usted sabe cuál es? Mire, presidente Abinader, nosotros le agradeceríamos que usted pare esas repatriaciones y que incluso acepte más de esos haitianos que vayan entrando ahí para que nos floje la presión con los boat people. Porque además Estados Unidos tiene demasiadas presiones. Primero, con la amenaza de los haitianos. Segundo, lo que está pasando en la frontera sur de los Estados Unidos. Los problemas de Gaza, los problemas de Irán y los problemas de Europa con Ucrania. Nosotros tenemos demasiados problemas, más los problemas que China crea en el mar sur, en el mar del sur de China. Con los vecinos Vietnam, Malasia, etcétera. Brunei tiene muchísimos problemas. Estados Unidos y no resiste que se le arme un lío en Haití. Eso es para que nosotros bajemos las tensiones con ellos. Seguro que esa llamada, porque ¿para qué va a llamar Blinken al presidente Abinader? Para hablar de Haití. ¿Qué le van a decir? Miren, presidente, el ejército dominicano podría entrar a Haití y dominar Haití. No, no van a decir eso. Bueno, dígale al ejército que sea prudente y que dejen pasar esos haitianos, que lo dejen cruzar para acá, porque nosotros no queremos que se ahoguen en el mar tratando de llegar a Estados Unidos, porque lo vamos a devolver y eso nos va a crear muchos problemas. Es mejor que República Dominicana los reciba ya y háganse ustedes de la vista pesada para que eso suceda. Eso es lo más que le pueden pedir a Abinader. Y el presidente Abinader, que no es Balaguer, y no tiene que ser como Balaguer, porque él tendrá sus propios métodos, su librito. Pero es difícil encontrar un presidente otra vez en este país que haga o que tenga el gesto regio que tuvo Balaguer y patriótico de decirle al presidente Bill Clinton que República Dominicana no iba a aceptar la creación de campamentos de refugiados haitianos en la República Dominicana. Así de sencillo, para que estemos claros. Entonces, ¿dónde está Amnistía? ¿Qué hace Amnistía con los tejanos? Nada. A República Dominicana somos racistas, sí, nazis. ¿Por qué? Porque aplicamos la Constitución. Pero Estados Unidos, que lo golpea, le da patadas y coces de caballo y lo negrea
y los golpea, repito, entonces se hacen de la vista pesada y también la gente de Amnistía Internacional no aparecen. ¿Por qué no aparecen? Porque son dependencias de Washington. Es una pena que el país esté tan expuesto a todas estas malandrinadas. Bueno, esos helicópteros de la Fuerza Aérea, ojalá esos helicópteros hayan sido adquiridos mediante licitación clara y precisa, para que después no aparezcan como los tucanos. Esos helicópteros de la Fuerza Aérea de la República Dominicana fueron comprados limpiamente mediante una licitación pública, como fue con los tucanos. Se hizo todo eso, se llenaron todos los trámites por contrataciones, o es que la Guardia puede comprar y no importa cómo compre la Guardia, para que después, repito, no tengan consecuencias peligrosas o negativas con ese asunto de la corrupción administrativa. Hagan sus cosas claras. Y si la van a hacer mal hecha, he dicho muchas veces, háganlas bien hechas. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.